leer la Biblia en Éxodo capítulo 8. Gloria al Cordero Santo. Éxodo capítulo número 8. Gloria a Cristo. Verso 1 al 8 quiero leer para todos ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora en el nombre de Cristo, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, por esta bendición que nos das de congregarnos para recibir el consejo de tu palabra. Ruego, Dios, que reaprendas toda obra del diablo, nos dé sabiduría e inteligencia para entender esta tu palabra y que podamos ser edificados. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. La semana pasada, hoy hace 8 días, iniciamos el estudio sobre estas 10 plagas que Dios envió con el propósito de libertar a su pueblo del poder de Satanás, quien en esta ocasión, en el aspecto aplicativo u espiritual, está representado por Faraón. Entonces, la Biblia tiene, para los hermanos nuevos, la Biblia tiene dos maneras de interpretación. La una, que es la interpretación literal. Cuando hablamos de literal, estamos hablando de el hecho real, el momento real que se dieron las cosas. Y espiritual es la aplicación que se le da a eso a ese momento, a eso que sucedió en el momento literal. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, Faraón era un hombre literal, era rey, pero en el aspecto espiritual representa a Satanás. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, aquí en el capítulo 8, en vista de que Faraón endureció su corazón contra Dios e impidió dar salida al pueblo de Dios de Egipto, entonces Dios apretó un poquito más la tuerca. Esto quiere decir que, porque hicimos mucho énfasis en las consecuencias de un corazón endurecido, esto quiere decir que cuando un creyente, alguien que sabe la voluntad de Dios, persiste
en transgredir la palabra de Dios, Dios tiene que irle apretando poco a poco las tuercas. Y esto es permitiendo situaciones que de seguro, si le abre el corazón a Dios, no las va a vivir. Pero si no se rinde a Dios y al contrario, insiste en contender con Dios. Yo contiendo con Dios. Cuando Dios dice, hágalo así, yo digo, no, así no, de esta otra manera, como a mí me parece. Ahí estoy contendiendo con Dios. Y es una, ¿cómo le dijera? Una insensatez es la frase. Es una insensatez tratar de contender con Dios. Porque yo puedo contender con alguien que tenga algún tipo de esperanza que puedo quizás lograr ganarle en algún aspecto. Pero con alguien que por el aspecto, por el lado que yo me le enfrente, voy a perder. ¿Para qué pelear con él? Sino que es una ignorancia. Bendito el nombre del Señor, e insensatez. Entonces vemos que Jehová ahora le demuestra su poder tanto a Faraón como a todo Egipto. ¿De qué aspecto? Tratando con la parte en que ellos confiaban, y era en sus ídolos. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Por eso en esta ocasión Dios envía a Moisés con un mensaje, y es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo dejas ir, esto es una advertencia. Quiere decir, si él obedece y dice, yo no voy a contender más con Dios, porque no hay quien contienda con Dios y salga vencedor, así que más bien doy libertad. Si él los deja ir, no pasa nada. Dios sigue trabajando con su pueblo, porque Dios está interesado es en el bienestar de su pueblo. Y cuando él pelea con el adversario, pelea es para beneficiar a sus hijos, a su pueblo, a quien ha propuesto honrarle, vivir para él, rechazar las ofertas de este mundo. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, si no lo deja ir, entonces vendrá el castigo. Bendito el nombre del Señor. Y un ídolo en el cual ellos creían mucho, especialmente, digamos, las mujeres, Dios ahora lo desbarata. Permite que eso mismo les sirva como plaga. Vemos que la plaga viene, que es invasión de ranas en todo el territorio. Usted puede imaginarse unos minutos, y esto fue literal, porque estas plagas fueron literales. Usted puede imaginarse unos minutos alguien que nunca siquiera haya tenido cerca una rana. Dicen que son frías, ¿no? Sí. Pues los muchachos sí a veces las cogen y juegan con ellas. Pero usted imagínese que usted se acueste, levante la cobija llena de ranas. Va al microondas, ranas. Hable la alacena o gabinete, como le querramos llamar, a sacar la leche, el pan, eso con ranas. La nevera, ranas. Por donde usted ande, ranas. O sea, el que le tiene miedo, tiene que dejar de tenerle miedo, porque ya se hace parte de su vida. Y saber que era un juicio de Dios. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Las ranas o la rana en Egipto representaban una diosa egipcia que, según la mitología de ellos, ayudaba a las mujeres en los partos.
O sea, para ellos era una divinidad. Y Dios le está demostrando que esa divinidad no es real. Y se las puso por todos lados para que se dieran cuenta la ignorancia que era confiar en los ídolos. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Que Faraón dejara salir al pueblo de Egipto para que le sirviera fuera de Egipto. Lo que nos da a entender que quienes servimos a Dios, tenemos que salir de Egipto. Egipto es tipología del mundo. Usted no puede pretender ser buen cristiano participando de lo que este mundo ofrece que Dios abomina. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, hablamos cristianos que participan del Halloween. Eso es paganismo, eso es Egipto, eso es tradición egipcia. Nosotros, Dios nos sacó de allá y ahora debemos ser luz, porque estamos en Egipto, pero no somos de Egipto. ¿Ya me entiende el término? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. A su nombre damos gloria. ¿Ya? Por eso nosotros, que ya venimos a Cristo y queremos servirle, no podemos, y esto aplica para los hermanos nuevos, querer ser cristiano y a la vez querer seguir, si antes era drogadicto, consumiendo droga. Si antes era borracho, tomando alcohol. Su nombre es gloria. Si antes era ladrón, siendo ladrón. Todo esto se hacía o se hace en Egipto, pero en Cristo, bueno, Egipto o el mundo, hablo lo mismo. Egipto es tipología del mundo. En Cristo somos nuevas criaturas. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Por consiguiente, ya tenemos que salir, aborrecer todo ello que la palabra de Dios censura para poder servir a Dios. A su nombre damos gloria. Servir a Dios siempre será una bendición. Usted no mire el servicio a Dios como una esclavitud. ¿Por qué? Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, ¿qué recibía a cambio de su servicio? ¿Alguien ha visto algún beneficio que ellos recibieran en Egipto? No. Se dice que construyeron ciudades, varias ciudades para Faraón, pero no para ellos. Hacían los ladrillos para Faraón, mas no para ellos. A duras penas le darían pues el alimento y no lo que ellos quisieran comer, sino lo que los capataces le permitían comer, para que pudiesen seguir cumpliendo con las faenas de Egipto. Bendito el nombre de Cristo para siempre. A diferencia de cuando usted y yo viene a Cristo, ya usted va a ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Ejemplo, antes de conocer a Cristo, usted veía que recibía el salario y no le alcanzaba para nada. Ahora en Cristo ya no va a gastar en droga, no va a gastar en alcohol, no va a gastar en las fiestas. Entonces se le debe ver más el salario. A su nombre damos gloria. Y es más, en la Biblia habla de que Dios al que le sirve, le bendice. Por eso le saca de Egipto para que se deleite en servirle. Y este servicio debe ser con voluntad, no bajo presión, como les hacían los capataces a los egipcios. Tienen que hacer esto durante el día. No, acá es, hágalo con voluntad para Dios, de tal modo que Dios, cuando lo bendiga,
también lo va a bendecir usted con libertad. A su nombre, gloria. Con amor. No va a decirle, aunque no lo merece. No, va a decir, es mi hijo, me sirve con voluntad y yo me deleitaré en bendecirle, en honrarle también a él. Bendito el nombre de Cristo para siempre. En Éxodo capítulo 23, el verso 25, habla de esta bendición de servir a Dios. A su nombre, gloria. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué debe hacer? Serviréis. Ahora, estamos desarrollando el versículo número 1 del capítulo 8 de Éxodo. ¿Cómo sirvo yo a Dios? Hay conceptos erróneos de lo que es servir a Dios. Y mucha gente cree que servir a Dios solamente es estar frente a un púlpito. Y eso no es verdad. Es una forma de servir a Dios y depender de Dios. Pero hay muchas otras formas de servir a Dios. Por ejemplo, usted en los evangelios encuentra que a Jesús muchas mujeres le servían con sus bienes. ¿Sí? No eran predicadoras. Dice, con sus bienes. ¿Ya? La Sulamita dice que servía a Eliseo, el varón de Dios. ¿De qué forma le servía? Simplemente que él pasaba por su casa, ella le atendía, le daba la comida, le daba un hospedaje, y ese era un servicio. A su nombre, gloria. Nosotros como pueblo de Dios servimos a Dios cuando limpiamos una silla. Ahí estamos sirviendo a Dios. Claro está, si lo hacemos sin interés de que nos paguen un salario porque limpiamos una silla. Cuando yo voy a una empresa, por ejemplo, de aseo, voy a servir a unos hombres y por eso me pagan un salario. Cuando yo lo hago en la iglesia, debo estar desinteresado de ese pago. Ya que Dios ponga el sentir en el líder, sea de esta iglesia o de otra, y se dé cuenta que la hermana tal tiene una necesidad económica, pero que le gusta servir en la casa de Dios y le dé alguna bonificación, algún estímulo, se puede hacer. Porque también es bueno uno, de alguna manera, estimular a quien sirve a Dios en la casa. Pero nunca exija usted un salario por limpiar una silla. Porque si lo recibe, ya ese fue su recompensa. No espere nada de Dios, ya el hombre recompensó. A su nombre damos gloria. Nosotros servimos a Dios cuando damos un tratado a alguien que está en nuestro trabajo, un compañero de trabajo o de estudio, o hablamos de Cristo. Ahí estamos sirviendo a Dios. Nosotros servimos a Dios cuando apoyamos económicamente para que la obra se sostenga y otros prediquen. Ahí estamos sirviendo a Dios. Por eso dice aquí, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Mire, y Él, ¿sí ve que es clarito el texto? No el pastor, no el hombre, Él, este Dios. Él bendecirá tu pan y tus aguas. A su nombre damos gloria. Dos elementos importantes para la supervivencia en esta vida. El pan representa hoy la canasta familiar, ¿verdad? Y dado el caso que usted esté en un lugar en el que no haya pan, pero tenga agua, con esa agua usted puede sobrevivir muchos días hasta que pueda conseguir el pan. A su nombre damos gloria. ¿Sí ve? Lo más importante para sobrevivir. Entonces dice que Dios bendecirá estas cosas en nosotros. ¿A cambio de qué? De nuestro servicio voluntario. Bendito el nombre del Señor para siempre. Qué bueno nuestro Dios. Y adicionalmente dice Dios, se compromete, dice, y yo quitaré
toda enfermedad de medio de ti. En otras palabras, Él se constituye en nuestro sanador. Como dice en Éxodo capítulo 14, si yo no estoy mal, cuando hablamos el último domingo que predicamos aquí, que Dios termina diciendo allí que todos aquellos que honramos a Él, si hacemos su voluntad, Él será nuestro sanador. Está condicionando, eso sí, a la obediencia, a la palabra. Pero aquí vemos que es una bendición servir a Dios porque nos va a garantizar la provisión, cumpliéndose ahí el texto del salmista cuando dice: no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Servir a Dios es una muestra de gratitud. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho. ¿Qué habrá hecho Dios conmigo? ¿Qué dice hermana Angélica? ¿Qué ha hecho Dios con usted? Ha tenido misericordia. ¿Qué dice la hermana María? La salvación. ¿Qué dice el hermano López? Todo. Amén. Algo ha hecho, pero algo general para todos nosotros los creyentes es la salvación del alma. Eso es lo más importante que uno puede recibir en esta tierra, la salvación del alma. Y esa salvación se alcanza en el instante en que yo acepto a Cristo como mi Salvador y renuncio a todo lo que hacía que a Dios no le agradaba. Ahí soy salvo. Si yo acepto a Cristo, pero sigo cometiendo los mismos pecados, nada he hecho. Porque es importante romper con el mundo, salir del mundo. Hablo de las cosas que el mundo ofrece que a Dios no le agradan, para que se pueda materializar esa salvación. Entonces, por gratitud a mi Dios que me libertó de la esclavitud del pecado, que me dio la salvación, a Cristo que me hizo hijo de Dios, porque no todas las personas somos hijos de Dios. Y esto para los hermanos nuevos, porque los antiguos ya lo saben, pero la palabra hay que repetirla para el nuevo, para que aprenda. Existe un mal concepto de que todo mundo es hijo de Dios, y no es así. El hombre es creación de Dios. Fuimos creados por Dios, pero hijo es solo aquel que aceptó a Cristo. Por eso dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que antes de recibir a Cristo no éramos hijos de Dios. Ahora que le recibimos, ya somos hijos de Dios. Y es por ello que a los hijos, cuando cometen errores, hay que disciplinarlos. Al que no es hijo no se disciplina, pero al hijo se disciplina. ¿Con qué propósito? Se corrija y no se pierda. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, por gratitud hay que servir a nuestro Dios. Hebreos 12:28. A su nombre damos la gloria. Nos dice la Sagrada Escritura. Así que, recibiendo nosotros, ¿quiénes? Los hijos, un reino inconmovible. Está hablando del reino celestial, que nadie lo puede mover. Ese reino es real. A ese reino nadie le puede dar golpe de estado. Satanás intentó hacerlo y mire, fue expulsado. A su nombre damos gloria. Ese reino, de ese reino somos partícipes cada uno de los creyentes en cualquier parte del mundo que seamos fieles. Un reino inconmovible, vea. Entonces nos dice, tengamos gratitud. ¿Sí ven? Está hablando de ser agradecidos con Dios por ser parte de ese reino, por ser salvos,
porque ese reino es solo para aquellos que somos salvos. Bendito el nombre del Señor. Y mediante ella, mediante esa gratitud, por gratitud, ¿sí? A su nombre gloria, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Está hablando cuando usted haga las cosas, sepa que eso es para Dios y por ende se debe hacer de la mejor manera. Bendito el nombre de Cristo. Ejemplo, no está bien que alguien venga a hacer aseo porque, dado el caso que se le pidiera el favor, y entonces, como le dio pena decir no, llegue azotando las sillas y cuando llegue el pastor encuentre sillas rotas, todo. Uy, eso es un pecado. Eso es un pecado. Azoten los micrófonos, todo eso. Se caiga un televisor, digo, lo tumbe y diga que se cayó. No, mejor quédese tranquilo, pastor, qué pena, pero yo no nací para eso. Amén. En Colombia hay libertad de expresión y yo respeto eso. A su nombre damos gloria. Yo no obligo a nadie a hacer algo que no quiera. Yo a veces pensaba en mi casa, y yo pienso muchas veces en mi hogar, y digo yo, realmente hasta en mi familia, el que esté conmigo es porque quiere. Si alguien no quiere estar y tiene la puerta abierta, váyase. Porque Ignacio es un ogro, ¿no? Váyase. Y listo, es libertad. Esa es mi convicción y esa es mi manera de hacer las cosas. Yo no me gusta obligar a nadie. Bendito el nombre de Cristo. Pero sí me gusta cuando pido el favor que se haga la cosa bien, con prontitud, porque me da mal genio cuando yo noto que las cosas, uno dice las cosas y uno ve una negligencia cuando se da una orden. Eso a mí me sube como algo rarito acá. Yo, Dios mío, Señor, ayúdame, porque me puede dar algo raro. A su nombre damos gloria. Este texto habla acerca de ello. Hagamos las cosas con gratitud. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque el que nos va a recompensar o a castigar es Dios. Por eso la Biblia dice en Job que es maldito el que hace la obra de Dios indolentemente. Indolencia es de mala gana. Así de sencillo. A su nombre damos gloria y honra, honor y reconocimiento. Entonces, después de que Dios da el mensaje, y Dios que conoce nuestra mente y sabe que Faraón no iba a dejar ir al pueblo, a pesar de la advertencia, Dios envía o ordena a Aarón que extienda su vara, bendito el nombre del Señor, y venga la rana, se ejecute el juicio. Y cuando Faraón ve que el juicio llega, porque así somos los hombres muchas veces, hasta que no vemos que el juicio llegó, no creemos. Eso pasó a la generación antediluviana. Noé estuvo predicando, no creyeron, pero cuando el agua empezó a descender y el río comenzó a subir, yo me imagino la fila de gente viniendo de Noé para que les abriera. Me imagino. Y Noé, como todo humano, sintió compasión, y a veces nosotros los hombres queremos ser más compasivos que Dios. Yo no quise leer el verso 29 de Hebreos 12, pero ahí dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está diciendo, si no hacen las cosas como debe ser, tendrán que enfrentarse al castigo. Noé quiso abrir el arca al escuchar tanto gemido y saber que estaba muriendo la gente. Pero ¿qué pasó? Es que la puerta no la cerró Noé. La puerta la cerró Dios. Cuando Dios cierra, no hay hombre que abra. A su nombre damos gloria y honra. Entonces Dios envía el juicio
de ranas. Ya veíamos lo molesto que sería esa invasión de ranas en todos lados. Y yo analizaba, Señor, pero mire, está hablando con Faraón, pero está afectando a los siervos de Faraón, está afectando al pueblo que estaba bajo el dominio de Faraón. ¿Sí ve usted que sus decisiones pueden afectar a quienes están a su alrededor? Por eso, antes de yo tomar una decisión errada, es bueno mirar, pedirle a Dios que me ayude a ver quiénes más pueden ser afectados con mi decisión. A su nombre damos gloria. Hay que pedirle a Dios eso. Bendito el nombre de Cristo para siempre. ¿Quiénes fueron los únicos que no fueron afectados con estas plagas? ¿Qué dice hermana Dialis? En Egipto. ¿Quiénes los únicos que no fueron afectados? O sea, dice que fue afectado Faraón, sus siervos, su pueblo. No, hermana, hermano Dilberto, que no puedo, no, el tiempo va pasando. ¿Tampoco? Hermana, el pueblo de Israel. ¿Sí ve? Esa es una evidencia de cuando Dios envía juicios, solamente sus hijos estarán exentos del castigo general. Pero todos los inconversos tendrán que sufrir las consecuencias, ricos o pobres. A su nombre damos gloria y honra. De ahí la importancia de uno sujetarse a Dios. Así hayan ofertas aparentemente más agradables, pero son temporales. Las ofertas de este mundo son temporales. Lo que Dios ofrece es duradero, perdura. Su nombre damos gloria y honra. Ese juicio hizo que Faraón buscara a Moisés. Usted encuentra hasta el verso número 7 o el verso 1 del capítulo 8, que es Faraón, Moisés que va a Faraón. Pero ahora ve usted que Faraón viene a Moisés porque se da cuenta que solo Moisés puede orar a Dios y que Dios le responde a Moisés. Y que solamente a través de ello podría él ser librado. Bendito el nombre de Cristo para siempre de esta plaga. En otras palabras, él vino en busca de un beneficio, no porque estaba arrepentido de su mala conducta. Su nombre damos gloria. Y eso tiene una aplicación. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Hay mucha gente que va a una iglesia no porque quiere ser salvo, no porque reconoce su pecado y que solo Cristo le perdona. Hay mucha gente que llega a la iglesia solo buscando la ayuda material. Si está enfermo, para que oren y sea sanado, pero apenas Dios lo sanó, se va. Si está sin trabajo, para que oren y le salga un trabajo, o se le ayude a conseguir trabajo, o se le dé una ayuda económica. Una vez la recibió, desaparece. Esas experiencias las hemos vivido en esta congregación. A su nombre damos gloria y honra. Pero en sí no hay un interés genuino por buscar a Dios. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, vemos que ante ello, Moisés se compromete a orar a Dios para que las plagas sean quitadas. Para que la plaga sea quitada. A diferencia de Faraón, Faraón era un hombre o un rey, como quiera verlo, que hacía promesas, pero no las cumplía. Cada vez que venía una plaga o un castigo, decía: oren por mí para que esto pase y yo dejaré ir al pueblo. A su nombre damos gloria. Ese faraón está representando un tipo de persona o de creyente que si actúa así es porque todavía no ha nacido de nuevo.
Promete, me voy a consagrar, pero a los 8 días está haciendo lo mismo. Voy a dejar esto, a los 8 días está haciendo lo mismo. Hace promesas y como alguien cantaba, solo promesas. Nunca las cumple. Pero la Biblia dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se agrada de los insensatos. Es decir, quien promete y no cumple es un insensato. Cumple o paga lo que prometes. Moisés está representando ese tipo de creyente que cuando se compromete, cumple. A su nombre, gloria. Voy a estar mañana en culto, llega a culto. Voy a ayunar, ayuna. A su nombre, gloria. Voy a corregir esto de mí, lo corrige. A su nombre damos gloria. Oye, mi hermano, hay muchas conductas en nosotros, que nosotros somos conscientes que son duritas de dejar. Y Pablo decía que para mí es una lucha terrible que no entiendo. Que el bien que quiero hacer no hago. Y el mal que no quiero hacer, ese hago. Miserable de mí, es el miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros tenemos que librar una lucha continua contra muchas de nuestras conductas que son tóxicas, que nos afectan a nosotros y a quienes están a nuestro alrededor. Luchar con nuestras rodillas, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras rodillas, pidiéndole al Dios del cielo que nos dé la victoria en eso que nosotros no hemos podido todavía vencer, o de lo cual no hemos podido ser libres. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, Moisés viene o oye a Faraón y ante esta promesa, usted encuentra en el verso número 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate entonces indicarme, como vas a dejar ir al pueblo, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Y dijo Faraón, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios está por encima de esa diosa pagana que ustedes adoran, supuestamente en gratitud, porque ayuda a las mujeres a dar parto. A su nombre damos gloria. Y Moisés cumplió su palabra. Bendito el nombre del Señor para siempre. Lo tercero que vemos aquí es que el respaldo que Dios da a Moisés, porque usted encuentra que todo lo que Dios pide, todo lo que Moisés pide a Dios, Dios lo hace. El respaldo que Dios da a Moisés es una evidencia o muestra de la fidelidad de Dios a su palabra. Usted siempre ve que Moisés va a Faraón y dice, Jehová ha dicho así. Él nunca habló por emoción o por voluntad propia. Moisés cada vez que abría su boca, y él era muy introvertido, ya saben por qué, ¿no? Para los hermanos nuevos, Moisés era poco hablador porque él era tartamudo. Y él se sentía, ese era como un complejo que él tenía de inferioridad. Y él decía, es que mi hermano Aarón sí es un hombre bien letrado, se expresa muy bien, pero yo, que a toda hora tartamudeando,
que muchas veces quizás me toca repetir para que la gente me entienda, no soy el indicado. Pero como Dios es Dios y Él escoge a quien quiere, dijo, yo conozco muy bien a Aarón tu hermano y sé que habla bien, pero yo te quiero a ti, Moisés. A su nombre damos gloria. ¿Y qué podemos hacer si a Dios le plació coger al menos educado? Nada. Imagínense, el Señor Jesús escogió a 12 discípulos para que estuvieran con Él. Eran de Galilea, eran pescadores, eran peliones, y estaba el doctor Lucas al lado y no lo cogió como discípulo. ¿Cómo usted, Manabelki? A su nombre damos gloria. El doctor Lucas no fue escogido entre los 12. Y de los 12 realmente yo no conozco uno que realmente haya tenido un magister. El único especialista era Pedro, que era especialista en la pesca y en tirar machete, cortar orejas. A su nombre damos gloria y honra, alabanza y adoración. Ese es nuestro Dios. Lo vil, lo menospreciado, escoge Él para avergonzar al que se cree muy grande en esta tierra. Por eso no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Eso dice la Sagrada Escritura. Dios respalda su palabra. Ese era el secreto de que Moisés todo lo que pedía, Dios lo hacía, porque él actuaba siempre bajo la voluntad de Dios. En otras palabras, no se salía de lo que estaba escrito. Tengamos nosotros mucho cuidado en no salirnos de esta palabra cuando estamos dando la palabra de Dios. Hay mucha gente que predica y realmente en su mensaje muy poco la Biblia, muy poco Cristo. Y el mensaje verdadero no es un mensaje rebuscado. El mensaje verdadero es un mensaje sencillo, pero cristocéntrico. Esta palabra es viva y es eficaz. A su nombre damos gloria. Pero sencillamente, no se ponga usted a complejarse que porque hay uno que es más estudiado que mí, hable mejor que mis normas. De la palabra en términos sencillos y eso le va a traer una gran bendición. O tiene una gran característica y es que todo el que esté le podrá entender. La palabra sencilla la entiende el estudiado y el que no es estudiado. A veces se usan términos tan rebuscados que uno tiene que buscar un diccionario para saber qué dijeron. Y no es porque se expresen mal, sino que son términos que son desconocidos para uno de este nivel social más o menos medio. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Con esto no digo que el que tenga su terminología buena esté pecando, no peca, pero si quiere ganar más gente para Cristo, use un lenguaje común, como el que usó Pedro el día de Pentecostés. A su nombre damos gloria. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, veamos que es un respaldo de Dios. Por eso dice el verso 12, e hizo Jehová, mire el verso 12 del capítulo 8. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. A su nombre damos gloria. Y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Todo porque Dios es fiel a su palabra. Por eso, cuando usted hable con alguien, dígale, si usted cree a la palabra de Dios y a Dios, esto se va a hacer. Pero hágalo soportado en la palabra. ¿Qué pasa si no sucede lo que usted dijo? Pues no queda mal usted, porque usted no habló por sí mismo, habló lo que la Biblia dice. Y si no acontece eso, ya no es culpa de usted ni de Dios, es culpa de la persona. De pronto no creyó o no quiso corregirse, y como Dios sí nos conoce, dice, no, yo sé este muchacho porque
¿Por qué vino? Yo sé que quiere esta muchachita. Así que así oren y ayunen, no lo voy a hacer, porque yo conozco la mente del hombre. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Al Señor damos gloria. Dios es fiel a su palabra. Mire Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Cristo vive. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primero que todo, conoce que Él es Dios. ¿Y qué significa esas palabras? Dios. Hermana Marinela. Cuando usted habla de Dios, ¿qué se imagina? Dios Todopoderoso. A través de Jeremías, Él dice, ¿se ocultará alguien en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y cuando el anuncio que dio Gabriel a María acerca del nacimiento de Jesús y a la vez de la concepción de Juan el Bautista, también milagrosamente, usted encuentra que dice ahí en Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. O sea, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que todo lo puede. Entonces, conoce pues, dice aquí, que es Jehová, es Dios. A su nombre damos gloria y honra, honor y reconocimiento. Entonces, sigue diciendo el texto 9. Que Jehová tu Dios es Dios. Ese Dios es Dios fiel. Dios fiel. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de alguien que cumple lo que dice. A su nombre damos gloria. Alguien que no se retracta. Dios fiel. Que guarda el pacto. Cuando hablamos de pacto, hablamos de un compromiso. Por ejemplo, la palabra de Dios enseña que si nosotros creemos en Dios con todo nuestro corazón, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Esa es una promesa, hermano, que hay que creerla. Y Dios, hermano, si usted la cree y la reclama, tenga la certeza que así sea en el último suspiro, su ser querido se salva. Dios hará algo, quizás sufra mucho. Si es posible, si la gente contiende, quizás sufrirá mucho, pero en el último momento de su vida va a reconocer, rendir su vida a Dios y llegará al cielo. Bueno, hay que creer las promesas de Dios y reclamarlas cada día. Bendito el nombre del Señor. Dice que Él guarda el pacto y la misericordia. También habla de que tendrá misericordia a nosotros. A su nombre, gloria. ¿A quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está una condición también para que las promesas de Dios se cumplan. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Por eso no está bien estar jugando con la palabra de Dios, pisoteando. No está bien. Porque puede llegar el momento en que Dios diga, como dijo a Elí en 1 Samuel 2:30, yo había dicho. Y no es que se haya arrepentido Dios. Dijo, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora nunca yo tal haga. Porque yo, dice Dios, honraré. ¿A quién? O sea que el problema no es de Dios. El problema está en nosotros. Yo honraré a los que me honran, pero quienes me desprecian. ¿Quién desprecia a Dios? Aquel que pisotea la sangre de Cristo. Aquel que sabe lo que debe hacer y no lo hace. ¿Los hijos de Elí sabían lo que debían hacer o no? Sabían. Y sabiendo lo que fornicar era pecado, se iban al templo y a dormir con las hermanas que iban a hacer el aseo. Eran impíos. Sabían que tenían que ofrecer sacrificio a Dios y honrar a Dios a través de esa ofrenda. ¿Y qué hacían?
tomaban lo que les daba gana de las ofrendas que el pueblo llevaba. Y Dios lo estaba viendo y dijo Dios, no, con ustedes no puedo contar más. Y dijo, va a haber una disciplina, y es que van a morir todos jovencitos. No va a haber en tu generación, Elí, hombre que llegue a viejo más. Y eso se cumplió al pie de la letra, porque ese es nuestro Dios. A su nombre damos gloria y honra. Primero Reyes 8:56. Cristo vive para siempre. Primero de Reyes 8:56. Nos dice ahí ese texto. Léalo bien, hermana. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Amén. ¿Sí ve? Dios dio paz a Israel conforme a lo que había dicho. Nada se cumplió, nada faltó. ¿Por qué? Porque Dios era fiel, es fiel y sigue siendo fiel. Así que, hermanos, no dude de lo que Dios diga. Usted puede dudar de lo que este servidor le diga, si no está en la palabra. Pero si lo que le decimos está en la palabra, está soportado, créalo. Porque Dios está comprometido con su palabra. Así que, amados hermanos, seguiremos avanzando en el nombre de Cristo y ya tiene un propósito o una idea del por qué Dios trajo la plaga de ranas a Faraón. Y en el próximo estudio hablaremos de otra plaguita que será más durita. Van pasando los días y si no se le abre el corazón a Dios y se arrepiente la persona, tendrá que ir sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Vamos de pie, por favor. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te honramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos todo honor y reconocimiento, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios mío, por la palabra que nos has dado en esta noche. Gracias por cada hermano que ha asistido a este servicio. Bendícele grandemente, que esta palabra, Dios mío, quede grabada en su corazón, que esta palabra, Dios mío, produzca un efecto en todo aquel que la ha oído, un efecto positivo, que podamos renunciar a todo aquello que haya en nuestra vida que no sea de tu agrado, ser sinceros contigo, corregir nuestra conducta delante de ti, porque de nosotros dependerá de que tu bendición llegue a nuestra vida, de que tus promesas se cumplan en nosotros, Dios amado. De nosotros depende. Perdónanos, Dios mío, porque muchas veces hemos fallado, hemos pisoteado tu sangre, hemos actuado impíamente. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a corregirnos a la mayor brevedad. Te lo rogamos, te lo imploramos, Dios, te lo suplicamos en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Al salir de este lugar pedimos tu bendición santa y divina para cada uno de nuestros hermanos. Llévanos en paz y en seguridad a nuestros hogares. Guárdanos, Dios amado, de toda influencia negativa, de todo accidente, de todo robo, de todo contagio, Dios mío, Señor. Tu presencia esté con nosotros. Tu ángel, Dios, acampe a nuestro alrededor, nos proteja y nos defienda. Todo esto lo imploramos, lo suplicamos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, como les había dicho el domingo,